Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Damaris Ramos Huanca. En esta oportunidad vamos a explicar patologías gastroenterológicas. Como primer punto, vamos a tomar a la gastritis aguda. ¿Qué es la gastritis aguda? Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa gástrica que puede llegar a ser aguda o crónica. Mucho esto depende del tiempo y de la evolución de la patología. En este caso vamos a hablar de la gastritis aguda ya que su lapso de tiempo es menor a los 3 meses. Si fuera crónica, sería mayor a los 3 meses. Como principal etiología, vamos a tomar en cuenta la ingesta de sustancias tóxicas, medicamentos como el ácido acetilsalicílico, agentes infecciosos como el Helicobacter pylori. También estaría el estrés, donde hay fuertes descargas vagales. También pacientes que aún reciben tratamiento con radiaciones como la quimioterapia, radioterapia, etcétera. También alimentos irritantes y el reflujo biliar. Eh, bueno, la gastritis la vamos a dividir en gastritis aguda infecciosa y gastritis erosiva. La gastritis aguda infecciosa, esta va a ser de origen bacteriano relacionada con el Helicobacter pylori. También puede estar presentada con otro tipo de infecciones, sobre todo de vías respiratorias, como los cuadros gripales o patológicas digestivas, como las gastroenteritis o la salmonelosis. Las gastritis erosivas muchas veces pueden llegar hasta hemorragias, que la causa principal van a llegar a ser el estrés, úlceras o tóxicos o algún medicamento que llegue a ser AINE. Y en la gastritis erosiva hemorrágica, esta va a ser una de las presentaciones más comunes de todos los tipos de gastritis. Son erosiones que van a abarcar varias capas de la mucosa del estómago, esto con presencia de inflamación de toda la mucosa. Posteriormente van a tener lesiones a nivel de los capilares. E inclusive esto puede llegar a una trombosis. Eh, Siguiendo con el cuadro clínico. El cuadro clínico se va a abarcar principalmente por la plenitud epigástrica, náuseas y vómitos, posible hemorragia de vías digestivas altas, sangrado como hematemesis y melenas. Al examen físico se va a encontrar dolor en el epigastrio y aumento del peristaltismo intestinal. En el diagnóstico, como gol estándar vamos a tomar a la endoscopía, pero el diagnóstico debe ser clínico. En la endoscopía, ¿qué es lo que se va a ver? Se puede observar edema, eritema, mucosa hemorrágica, punteados hemorrágicos que van a ser sangrado en sábana o en napa. Friabilidad. Esto va a indicar que cuando vemos el tejido tiene una consistencia aparentemente sólida, pero se deshace al intentar agarrarla. También se puede ver erosiones. Siguiendo con el tratamiento. El tratamiento va a ser omeprazol o pantoprazol, 80 miligramos intravenoso en bolo, seguido de infusión de 8 miligramos por hora, esto por 72 horas. El esquema de primera línea va a ser 1 gramo de amoxicilina 2 veces al día, 500 miligramos de claritromicina 2 veces al día y dosis doble de un IVP, esto durante 14 días. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es el síndrome de intestino irritable. Como definición, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Es un conjunto de signos y síntomas recurrentes que se va a caracterizar por dolor o malestar abdominal, que va a estar significativo, que se va a asociar a cambios del hábito intestinal. Es decir, no se explica que llegue a ser por alguna alteración estructural o bioquímica. Este va a ser un conjunto de signos que va a recibir diferentes nombres a través de la historia. También lo pueden denominar colitis mucosa o espasmos colónicos o colon irritable. En un punto mencionando, la etiopatogenia, podemos considerar que es un mecanismo multifactorial, existiendo factores de motilidad intestinal, sensibilidad visceral, inflamación o alteración de la flora bacteriana o factores ambientales.
o sociales o emocionales. En las manifestaciones clínicas, los síntomas principales de este síndrome son el dolor o la molestia abdominal, que se va a asociar a cambios de hábito intestinal. Los pacientes pueden tener constipación, diarrea o ambos. Es importante apreciar el hábito intestinal, ya que no solo es importante para establecer el diagnóstico, sino también porque esto va a depender en parte para el manejo o tratamiento del mismo. Eh, desde uno. Entre los signos, bueno, síntomas y signos de alarma, en este caso vamos a ver que se encuentra el bajo peso, esto va a iniciar en mayores de 50 años, los síntomas pueden llegar a ser nocturnos, también hay que ver su historia personal o familiar, si tiene cáncer o alguna enfermedad celíaca. En el examen físico se puede ver masa abdominal, también fiebre, enfermedad periatal o artritis. En los laboratorios se van a ver anemia, leucocitosis, aumento de velocidad de eritrosedimentación o PCR, alteraciones electrolíticos. Bueno, continuando con el diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a usar los criterios diagnósticos de Roma, del síndrome de intestino irritable, en la cual nos menciona si tiene dolor o malestar abdominal recurrente al menos de 3 días al mes, los últimos 3 meses, asociados a dos de los siguientes. Si tiene mejoría con la defecación, coincidente con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, comienzo coincidente con un cambio en las consecuencias de las deposiciones, bueno, en la consistencia de las deposiciones. En todos los criterios, estos deben cumplirse en los últimos 3 meses, con síntomas que iniciaron al menos 6 meses previos al diagnóstico. Entre otros, en las pruebas de laboratorio vamos a pedir un hemograma completo, velocidad de eritrosedimentación, perfil bioquímico y cuando sea apropiado, bueno, pues se puede pedir una prueba de sangre oculta en heces. También un perfil bioquímico. En caso de la endoscopía, bueno, va a ser un estudio que va a estar recomendado en el caso de que los pacientes tengan síntomas de alarma o alteraciones del laboratorio inicial. Así que, como en mayores de 50 años, como método lo podemos usar como un tamizaje o, bueno, de neoplasia colorectal también podemos realizar, o como una colonoscopía. Vamos a continuar con el tratamiento. El tratamiento va a ser muy variado, depende a cada paciente, pero se puede realizar una dieta, ya que muchos pacientes pueden llegar a ser intolerantes a algún alimento en específico o a cierto tipo de alimentos. Eh, Se han hecho algunos estudios con dietas que restringen el trigo, el gluten y algunos tipos de carbohidratos, ya que los carbohidratos de cadena corta con poca absorción intestinal están asociados a más molestias en los pacientes con patologías gastrointestinales y funcionales, y que dietas que los restringe pueden producir estas mejorías. Si los restringimos, tal vez el paciente puede llegar a mejorar en las deposiciones que va a llegar a tener. En algunos pacientes, como ya lo había mencionado, pueden llegar a tener intolerancia. Muchos de ellos tienen intolerancia a la lactosa, a la, a la fructosa, al sorbitol y otros.
Eh, entonces sería bueno restringir de estos alimentos completamente en la dieta para que también sea más fácil también la dieta. En los antidiarreicos, se puede llegar a usar la loperamida, este es un antidiarreico efectivo, ya que puede disminuir la frecuencia y aumenta la consistencia de las deposiciones. No tiene beneficio en los síntomas globales, pero es un fármaco que tiene pocos efectos adversos en estos pacientes. Puede llegar a ser de gran utilidad para tratar la diarrea en los pacientes que tienen este síndrome. Bueno, a los que tienen también diarrea eh, muy frecuentes, ¿no? En los antagonistas, eh, podemos llegar a usar que es el alocetrón o la cilacetrón. Estos van a producir mejoría en los síntomas globales y en el dolor abdominal en los pacientes. A pesar de esto, su uso ha sido restringido, pero ayuda en algunos casos a la constipación grave y la colitis isquémica idiosincrática. En la fibra, se ha demostrado un gran impacto de la fibra soluble, como el psyllium, pero no el insoluble, como el salvado de trigo. Esto va a ayudar mucho a los síntomas globales. No se han reportado efectos adversos, algún efecto adverso significativo. En los laxantes, eh, en pacientes que no tengan intolerancia a esta, puede llegar a mejorar la frecuencia o la consistencia de las deposiciones. Bueno, de las deposiciones, pero ahora en pacientes que tengan algún tipo de constipación, aunque no el dolor a la distensión abdominal. En otro caso, podríamos usar también probióticos para la flora intestinal, ya que esto va a llegar a disminuir los síntomas globales y la distensión en pacientes. Serían mejores que el placebo. Sin embargo, existen gran debate, se diría, de esto, porque se han mostrado la utilidad de la septa, en particular de los probióticos, como para ser recomendada en los pacientes. En antibióticos tal vez podremos usar la rifampicina, que es un antibiótico de amplio espectro con baja absorción intestinal, pero se reserva su uso para pacientes con sobrecrecimiento bacteriano intestinal demostrado. También podemos realizar terapia psicológica, ya que es necesario también abordar los posibles factores externos, factores externos como que pueden llegar a ser ambientales, como trabajo, familia u otros. Muchos pacientes que tienen ansiedad o depresión de manera interdisciplinaria, ya que esa terapia cognitiva conductual puede ser muy efectiva. También la hipnoterapia, psicoterapia dinámica, entre otras, pueden ser muy benéficas para los pacientes. Bueno, tocando otro punto, en este caso vamos a hablar de la encefalopatía hepática. Bueno, como definición, la encefalopatía hepática va a ser una alteración en el estado mental y en el funcionamiento cognitivo, que es el estado de conciencia, y pueden ver, en esta pueden haber dos causas, una causa orgánica y la causa metabólica. Las causas orgánicas van a ser accidentes cerebrovasculares isquémicos, ACV hemorrágico, traumatismos cráneoencefálicos, tumores, malformaciones cerebrales, etcétera. En las causas metabólicas podemos ver un ejemplo, la hipoglicemia, la hipoxia, entre otras causas. Pueden estar causas electrolíticas como la hiponatremia o la hipocalcemia, o perdón, hipocalemia. También encefalopatía urémica o desequilibrio osmolar. Entonces, la encefalopatía hepática también puede estar en combinación con la cirrosis hepática, que esta se va a caracterizar por el deterioro de las funciones del sistema nervioso central, donde principalmente va a haber una alteración de la conciencia. ¿En qué pacientes podemos encontrar encefalopatía hepática? Puede ser en pacientes que presenten hepatopatía crónica, cirrosis hepática o cáncer de hígado avanzado.
Para este caso, vamos a usar la escala de Chilput. Esta nos va a servir para dar un pronóstico de sobrevida del paciente de 1 a 2 años. En este caso usaríamos si el paciente tiene ascitis, bilirrubina, albúmina, protrombina, en qué estado se encuentra, si está ausente, si está elevado, si está disminuido. De acuerdo a todo esto, nosotros vamos a clasificar en clase A, B o C, y de acuerdo a eso vamos a tener un puntaje por la cual se le da al paciente cuánto tiempo de vida puede tener en 1 a 2 años. Eh, en la clase A, de 5 a 6 puntos es del 100% en 1 año, y un 85% en 2 años. La B, de 7 a 9, un puntaje de 7 a 9, puede vivir en 1 año un 80%, ¿no? Le da esa posibilidad. En 2 años un 60%. En clase C, de 10 a 15 puntos se le puede dar de 45% y en 2 años 35%. Bueno, esto en la mayoría de los casos va a ocurrir en pacientes cirróticos. Menos del 5% se va a presentar en pacientes no cirróticos. La combinación de encefalopatía hepática y hemorragia de vías digestivas es muy mal pronóstico para el paciente. También podemos clasificar la encefalopatía hepática en grados. Esto por la escala de Westhaven. En la encefalopatía grado 1 va a haber una confusión leve, euforia, depresión, nivel de atención disminuido, bradixiquia, alteración de sueño, etc. Encefalopatía de grado 2, somnolencia, desorientación temporal, comportamiento inapropiado, alteraciones de memoria. eh, en la encefalopatía de grado 3, confusión marcada, estupor a respuestas de estímulos dolorosos, desorientación temporoespacial, incapacidad para realizar tareas mentales, agresividad, hiperreflexia, Babinski y inconsciencia de incontinencias. En la encefalopatía grado 4 va a haber coma, hiporreflexia, hipotonía y no asterixis. Como siguiente punto, vamos a tomar el diagnóstico. Pero antes de eso, en el cuadro clínico, ¿qué podemos ver en un paciente? Podemos observar edemas cerebrales, herniación cerebral, alteraciones a nivel de los núcleos basales cerebrales en un lapso de semanas hasta 6 meses. Em, el tratamiento puede llegar a ser hasta con manitol, ya que es un diurético osmótico. Se puede dar en pacientes que tengan edema cerebral. Ahora, si el paciente presenta insuficiencia hepática crónica, debemos buscar factores desencadenantes y tratar ambos, tanto factores que desencadenan como los otros y también como la encefalopatía hepática. En el diagnóstico, en la anamnesis va a ser uso de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, diuréticos para infecciones. También en la anamnesis hay que ver si el paciente consume alcohol, su hábito es consumir alcohol, diagnósticos previos que van a ser relacionados con la cirrosis, tiempo de evolución de la cirrosis, si en este caso tuviese, episodios previos de encefalopatía, si el paciente usa tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, como lo habíamos mencionado, o algún tipo de diuréticos para algún tipo de infección. En el examen físico neurológico hay que hacerlo completo. Tenemos que evaluar los 12 pares craneales. En este caso, los exámenes complementarios podemos pedir hemograma, que no vamos a encontrar generalmente nada. Va a ser un hemograma normal, química sanguínea. Vamos a ver un hepatograma alterada de transaminasas elevados por encima de 40 eh, unidades internacionales sobre litro y bilirrubina directa por encima de 0,2 miligramos por decilitro. Fosfatasa alcalina, vamos a ver valores normales. Podemos pedir también una dosificación de amonio. Esto vamos a obtener valores por encima del 60. También un electroencefalograma. También se puede pedir eso. Complementando, se podría pedir un electrocardiograma, que van a ser patrón de ondas disminuidas de magnitud y volumen.
Podemos descartar también que el deterioro neurológico no sea secundario a hipoglucemia o hiperuremia. Bueno, en el tratamiento se puede realizar, se debe realizar una hidratación, o bueno, el principal objetivo va a ser disminuir la formación y el paso de sustancias nitrogenadas a la circulación. Vamos a potenciar el metabolismo de todas las toxinas que se están eliminando. Eh, a nivel cerebral vamos a contrarrestar la alteración de los neurotransmisores sobre los receptores GABA. También una reposición vitamínica, una dieta hipoproteica. Eh, la proteica solo se va a justificar si se prevé la resolución en unas horas. Antibióticos no absorbibles. Podemos usar la vancomicina, metronidazol, que estas van a atacar a las bacterias formadoras de derivados nitrogenados. Antagonistas de benzodiazepinas, como el flumacenilo. Esto solo se usa en la encefalopatía, que es precipitada por la ingesta de benzodiazepinas. Suplementos de zinc, estos van a disminuir los niveles de amonemia, los disacáridos no absorbibles, la lactosa, esto va a acidificar la luz intestinal, va a disminuir la producción y reabsorción del amoníaco. Eh, en muchos casos se puede realizar la sustitución renal o la diálisis. Esto, bueno, se va a indicar en pacientes con encefalopatía crónica o deterioro progresivo de la condición clínica. Como siguiente punto y último punto, vamos a tomar a la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea va a ser una enfermedad sistémica que va a estar causada por la bacteria gram negativa, la salmonella entérica de serotipo TIFI. Em, Esta va a ser, bueno, va a tener un origen entérico por la salmonella. Por vía oral o fecal va a tener un tiempo de incubación de 7 a 21 días, hasta 30 días. Bueno, podemos considerar que es una fiebre tifoidea en casos de que la fiebre del paciente no persista. También puede esto llegar a ser de origen desconocido o antecedentes de algún viaje que haya tenido el paciente. Eh, en el cuadro clínico podemos observar si el paciente tiene fiebre mayor a 39 grados durante 72 horas. Cefalea frontal, malestar general, tos seca, dolor abdominal, escalofríos, sudoración, mialgias. Eh, También podemos ver al paciente, o bueno, se puede ver esta patología en estadios, las cuales van a ser 4. En la primera semana se puede observar temperatura, bradicardia relativa, diarrea, que esto es más frecuente en niños inmunocomprometidos, dolor abdominal y vómito. También mialgias, anorexia y estreñimiento. También roceola tifoidica. En la segunda semana la fiebre puede llegar a persistir, no responde a ningún antipirético, se puede ver manchas abdominales rosas, dolor abdominal inespecífico, diarrea profusa, puede llegar a ser amarillo verdoso como la sopa de guisantes, eh, o necrosis purulenta o sanguinolenta en Peyer, la lengua tifoidea con bordes rojos o lengua saburral. Los síntomas neurológicos pueden llegar a ser delirio o coma. En la tercera semana se va a ver una hepatoesplenomegalia, datos de bacterias o peritonitis en algunos casos. Los casos raros van a presentar sepsis. En la cuarta semana, todos estos síntomas van a remitir. En el examen físico, eh, como ya lo habíamos mencionado, se puede ver clínicamente una lengua saburral, esplenomegalia, dolor abdominal a la palpación, eh, exta- exantemas, roceola tifoidea, hepatoesplenomegalia, epistaxis y bradicardia.
Se puede ver esto en los test de Widal, en el antígeno OIH, también de Tipidol, de, va a ser un test de mayor S o E, y Diazo, va a ser otro test, y aglutinaciones, que esto va a ser mayor a 2 semanas de la enfermedad. En los laboratorios se puede pedir un hemograma en la cual se va a ver leucopenia con desviación a la izquierda, ausencia de eosinofilia, leucocitosis, esto más común en niños y en casos de complicaciones. Se puede pedir cultivo, hemocultivo, que va a llegar a ser el gol estándar en este caso, un mielocultivo, pues no es tan necesario. Los cultivos pueden llegar a ser positivos, pero entre las 2 y 3 semanas. También se puede pedir urocultivo, que esto se puede pedir, bueno, esto va a ser positivo entre las 2 y 3 semanas, procultivo de la misma manera. Otras enzimas pueden llegar a ser hepáticas o musculares, que estas van a llegar a ser elevadas en factores de coagulación. En el tratamiento puede llegar a ser ambulatorio u hospitalario. Esto mucho depende del germen aislado. Los fármacos de primera línea que se puede utilizar son la ciprofloxacina en niños de 15 a 20 miligramos por kilogramo día. Esto vía oral cada 12 horas por 7 días. En adultos, 500 miligramos de ciprofloxacina vía oral cada 12 horas por 7 días. También la cefixima, que esto en niños es igual de 15 a 20 miligramos kilogramos día, vía oral cada 12 horas por 24 días. En adultos, 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Y el cloranfenicol en niños de 50 a 75 miligramos kilogramo día, vía oral cada 6 horas por 14 días. No se debe exceder de los 3 gramos. Y en adultos, 500 miligramos bioral por 14 días. De igual manera, no se debe exceder los 3 gramos. Bueno, eso sería todo. Gracias.